Quiero que vengas conmigo a Hechos, al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Mi bien está un poquito corrido, pero bueno. Dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme, concorde, agradable, parecido. Eso se lo puse yo al texto, a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Mira, aquí la Biblia dice claramente que el Padre buscó a un hombre conforme. Lo que quiere decir es acorde. Cuando dice concorde, es acorde al corazón, agradable o parecido al propio corazón del Señor Jesús. Ahora, me llama la atención que un hombre pueda tener esta característica, porque si un hombre en el pasado la tuvo, un hombre en el presente también la puede tener. Solamente se necesita algo, se necesita decisión. Se necesita tomar la decisión de orarle al Señor y pedir que eso que de pronto no tenemos, venga y lo tengamos. Me llama la atención también que el texto dice aquí que Él hará todo lo que yo quiero que haga. Porque el hombre conforme al corazón de Dios entenderá que en el nombre de Jesús va a tener autoridad para hacer y desarrollar lo que deba hacer y desarrollar. Pero conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Lo que pasa es que hoy vemos mucha gente, supuestos cristianos, que fracasan y fracasan debido a que quieren vivir la vida como ellos quieren o como a ellos les parece, pero no como Dios les ha mandado a vivirla. Joder, al que tienes a tu lado y ahí te hablan. Porque es que no han leído que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es fin de muerte, fin de perdición. Necesitamos no solamente comprender que ser cristiano es recibir a Jesús en nuestro corazón, sino que también ser cristiano es vivir conforme a lo que Él quiere que vivamos. Eso es el verdadero cristianismo. Ahora, no somos cristianos ni por nuestras buenas obras, ni por nuestras buenas ofrendas, nuestros buenos diezmos, ni por nuestras buenas oraciones, ni por nuestros buenos ayunos, ni por nuestras buenas vigilias. Somos buenos cristianos cuando caminamos bajo este principio, que hagamos todo lo que el Padre quiere que hagamos. Y ahí nadie dijo amén. ¿Por qué? Porque cuesta. Dile al que tienes a tu lado, cuesta. Cuesta. Por eso puse por título de parte de Dios a esta predicación, unción para conquistar. Yo me imagino que todo el que leyó el título cuando mandé la invitación, dijo, wow, vamos a tener tremendo, nos van a dar los 5 pasos para conquistar nuestros sueños. No te voy a dar 5 pasos, te voy a dar 6, 7, 8, 9, 10 cosas, características, tal vez, pero no son para que conquistes tus sueños, sino para que hagas la voluntad de Dios. Porque es que la conquista no se trata de lo que yo quiero. La unción que Dios nos da no nos la da para nosotros, nos la da para que su nombre sea glorificado en nosotros, por nosotros, para su gloria.
Y esta palabra toma autoridad al entender que la unción para conquistar no depende de mí, sino que depende de la gracia y el favor de Dios sobre mi vida. De eso depende la unción para conquistar. Porque normalmente la gente piensa que con sus fuerzas y con su manera de vivir, su manera de hacer las cosas, va a ascender, va a alcanzar la meta que ellos creen que deben alcanzar. Si yo hiciera en esta mañana una encuesta en medio nuestro y les preguntara, ¿cuáles son tus metas? Algunos dirán, los que están solteros dirán, casarme con un buen hombre, con una buena mujer, tener casa, carro, beca, tener hijos, viajar por el mundo, tener casa, tener fincas, tener esto, tener lo otro. Todo se trataría o se trata de cosas materiales. Pero muy pocas personas dijeran hacer la voluntad de Dios. ¿Aló? ¿Es verdad o es mentira? Que muchos nos preocupamos por todos o por todas las cosas menos por hacer la voluntad de Dios. Andamos caminando como locos. Mira, a David le ocurrió esto. A David le interesó más el hacer la voluntad de Dios que hacer su voluntad. David estuvo más concentrado en agradar a Dios que agradarse a su propia carne. Debe ocurrir que nuestro Padre Celestial nos vea a nosotros como habló de David. ¿Cómo habló de David, pastor? Pues la Biblia dice en primer libro de Samuel que cuando Saúl peca, Samuel está llorando diciendo, ¿y ahora qué va a hacer? Ay, Saulito, Saulito. Y el Señor le dice, ¿qué hace llorando por Saúl? Saúl ya lo deseché y deseché a su casa. Ahora quiero que vayas y unjas a otro como rey. Codel que tienes a tu lado, dile, Dios, cuando toma una decisión, no hay reversa. Cuando Dios toma una decisión, no hay reversa. No hay nada que lo reverse. Dios nos da oportunidades preciosas, pero somos nosotros quienes desechamos esas oportunidades. Y Dios se aburre de las tonterías que nosotros hacemos. Y de pronto de aquí salió el dicho, el rey muerto repuesto. Porque yo no sé de dónde viene ese dicho. Pero aquí vemos ese dicho aquí claramente. Cuando el Señor le dice a Samuel, ve a la casa de Isaí y unge a uno de sus hijos por rey para mi pueblo. Y entonces llega Samuel a ungir y los reúne a todos. Y después de reunirlos a todos, los bonitos, los altos, los blanquitos, los limpiecitos, perfumaditos, dice, ninguno de estos me sirve, porque yo no miro como miran los hombres, yo no miro con los ojos, yo miro el corazón. Aquí falta uno, dile a Isaí que mande a buscar al hijo que falta. Y viene David oliendo a oveja, a sol, a sudor, oliendo tal vez a sangre, porque tuvo que matar, tal vez en la mañana tuvo que matar a un oso o a un lobo o a un león que quería irse a comer a sus ovejas. Y ese que nadie veía como importante, es el importante para el Señor. ¿Por qué? Por su corazón. Diga conmigo, por su corazón. Sería bueno que el Señor dijera de ti y de mí lo que dijo de David, porque Él hará lo que yo le diga que haga.
¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros que hagamos algo y nos ponemos como se pone el chapulín colorado? Sí lo hago, sí voy. ¿Y para qué será? ¿Y por qué será? O no empieza el cuestionamiento. Oye, ¿y para qué me van a poner a hacer esto? ¿Y para qué voy a hacer esto? Si eso no va a tener el resultado que yo creo. Es que no importa cuál sea el resultado que tú crees, lo importante es el resultado que Cristo quiere que obtengamos en Él. Son dos cosas totalmente opuestas, diferentes. Por eso el profeta Isaías dice: tan lejano está tu pensamiento y mi pensamiento, el pensamiento de Dios, como están los cielos de la tierra. Pero lo importante no es lo que yo piense ni lo que tú pienses, no es lo que tú creas ni lo que yo crea. Lo importante es lo que Dios piense y crea. Y cuando Dios nos diga que hagamos algo, hagámoslo. El Señor nos habló de ir a Medellín. Nos fuimos a Medellín. ¿Con cuánto se fueron? Creo que teníamos en nuestro bolsillo 300,000 pesos, si acaso. Nosotros fuimos. Nos fuimos el sábado. Y el mismo sábado el Señor nos sorprende. Pone una ofrenda en nuestras manos para poder avanzar. El domingo llegamos a ministrar a la congregación donde el pastor William, que estuvo aquí en diciembre. Y lo que voy a decir no lo voy a decir por gloria de hombre, lo voy a decir como testimonio. Llegamos, él lo ve. Llegamos y lo primero que el Espíritu Santo me pone en el corazón es que cuando me fueran a entregar la ofrenda no la recibiera, o que la recibiera, orara por ella y la pusiera nuevamente en las manos del pastor. ¿Usted cree que ahí no hubo una lucha en mi corazón? No es que el pastor es tan espiritual. No es que el pastor es tan sensible. Soy sensible a la voz de Dios, pero igual soy carne. Y estuvimos librando una batalla espiritual fuerte, no por la ofrenda, no, en medio del culto. Mire, había una opresión y vimos la victoria del Señor. Y al final del servicio, pues que hemos ministrado y todo, uno de los, creo, a Marvin me lleva a un lado y me dice: yo no sé qué te haya hablado el Señor, pero a mí el Señor, primero me sorprendió algo. Primero me sorprendió el nivel de sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Porque llegó y me dice: yo no sé qué te esté hablando el Señor, pero el Señor me está mostrando esto y esto del ambiente espiritual. Y ya yo había mandado un WhatsApp para que oraran, y después él lo confirma. Y volvemos a enviar otro para que redoblemos la oración. Pero eso me conmovió, porque entonces en mi corazón dijimos mi esposa y yo, estamos haciendo las cosas bien, estamos entrenando a gente para el reino de los cielos, que está identificando cosas en el mundo espiritual. Y luego se termina el culto y me dice: yo no sé qué te está hablando el Señor, si el Señor te haya dicho esto y esto. ¿Qué me dice? El Señor me dijo que no le vaya, que no le recibieras la ofrenda al pastor. Y yo le dije: ya está lista, no te preocupes, eso también el Señor me lo dijo. Entonces fue cuando más calmado estuve, porque no fue una acción de mi carne, no era una acción de mi carne. Entonces necesitamos ser sensibles a la voz de Dios para obedecerlo. Y yo quiero que Dios hable de mí eso. Yo no sé qué quieres tú que hable Dios de ti, pero yo quiero que Dios diga: este hombre
lo que yo le diga que haga, lo hace. No importando los obstáculos. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos todos es, ¿soy conforme al corazón de Dios? Cierra por un minuto tus ojos. Y cerrados allí los ojos por ese minuto, pregúntate, ¿soy conforme al corazón de Dios? Ciertamente Dios te va a responder. Y si la respuesta es la que yo creo que te va a dar, entonces pregúntale qué tienes que empezar a hacer para caminar conforme a su corazón. Amén. Porque hay cosas que tú haces en lo oculto, que crees, no, mientras mi esposa no me vea, mientras mi esposo no me vea, mientras el pastor no me vea, todo está bien. Pero te está viendo Dios. Te está viendo el Señor. Algo parecido ocurrió entonces el jueves o el viernes en la madrugada. Me levanté a las 3 de la mañana, me fui para el lobby del hotel y allí empecé a adorar. Y se me vino la imagen en la que yo no debía imponer manos sobre nadie. Y llega Aymar y me manda un sueño que tuvo esa misma noche. Y el sueño dice exactamente lo que el Señor me había dicho en la madrugada, que no impusiera manos sobre la gente que iba a ministrar. Y tal vez en la mañana la manifestación, porque ministré en la mañana y ministré en la tarde, y tal vez la manifestación de la mañana no fue tan poderosa o fue tan gente como en la tarde-noche, en la otra iglesia en Itagüí. Sin embargo, en la noche se vivió una gloria que no tuve que imponer manos sobre nadie. Y la gloria de Dios se manifestó y el poder de Dios se derramó. ¿A dónde voy? Es que no importa, vuelvo y digo, lo que tú pienses o creas que debes hacer. Lo más importante es escuchar la voz de Dios. Ahora, una persona conforme al corazón de Dios tiene las siguientes características. Y aquí viene la respuesta o parte de la respuesta a la pregunta que te hiciste y a la respuesta que Dios te dio hace un minuto. Número uno, la primera característica es que una persona conforme al corazón de Dios es una persona obediente. Diga conmigo, obediente. Mira lo que dice primer libro de Samuel 18:5. Dice, y David iba donde quiera que Saúl lo enviaba. Y tanta inteligencia mostraba que Saúl lo ascendió por encima de sus jefes del ejército y era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. Esto me lleva a pensar en Jesús, en sus predicaciones. Me lleva a pensar que Señor y dijo, los últimos serán los primeros y los primeros serán postreros. Hay gente que tiene que ser tan sensible a la voz de Dios. Hay gente que tendrá que obedecer la voz de Dios y tendrá que actuar como actuó David. ¿Cómo actuaba David? Hombre, donde quiera que Saúl lo enviaba, él iba. Él no le preguntaba a Saúl para qué iba a ir o por qué no iba a ir. Él simplemente actuaba, él obedecía. Mire, cuando nosotros, me incluyo, cuando nosotros se nos sea quitado el chip viejo y permitamos que Dios nos introduzca un chip nuevo,
vamos a poder ejecutar cosas tan rápido y tan inteligente y tan sabiamente que la gracia y el favor de Jesús estará en nuestras vidas, que ocurrirá lo mismo que dice la Escritura que ocurría con Dios, que ocurría con Jesús. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia y en favor delante de Dios y delante de los hombres. Tú pudimos ver y teníamos y lo vemos en los escritos bíblicos, en los evangelios, cuando de pronto Jesús le decía a sus discípulos: miren, van a encontrarse un hombre con un cántaro, síganlo, y a donde él entre, ustedes entren y digan: el maestro necesita esta noche el aposento alto para la cena de Pascua. Pregunta: ¿ahí alguno de sus discípulos cuestionó la orden de Jesús? Pero si yo te dijera hoy: Wilson, necesito que vayas allá a Mr. Jean y le digas que el pastor mandó a buscar un arroz, al primero que encuentres, tú vas a decir: y aquí voy a preguntar, y si me dice la plata, y si me pide de la plata, aló. Eso es lo primero que nosotros vamos a cuestionar, ¿sí o no? Sin embargo, estos discípulos no le dijeron a él: hey maestro, ¿y qué? ¿Y el alquiler del sitio qué? ¿Por quién voy a preguntar? Él le dijo simplemente: sigue, entra y di. Y ellos hicieron eso. Pedro, en el primer encuentro con Jesús, aprendió a no cuestionarlo. Porque Pedro le dice a Jesús: toda la noche hemos pescado y nada hemos pescado. Entonces, qué paradoja, ¿verdad? Toda la noche intentaron pescar, pero no pescaron. Jesús, un carpintero, envía a Pedro, un pescador profesional. Pregunta: ¿será que un profesional se dejará guiar por uno que no es profesional? No me respondas. Porque es que yo lo sé, es que yo tengo la experiencia, tú no la tienes. Pero cuando eres obediente a Dios, la experiencia es nada, añicos con la obediencia, delante de la obediencia. Y Pedro dice algo magistral que reventó mi vida espiritual desde el primer momento en que lo leí.
Aló. ¿Sabe qué es lo que está matando a la iglesia? A la iglesia la está matando que cuestionan lo que no deben cuestionar, y lo que deben cuestionar no lo cuestionan. Te lo voy a decir con otra palabra. Lo que deben preguntarse no se lo preguntan, y lo que no deben preguntarse, eso es lo que más se preguntan. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la revelación de vida de ser amigo o hijo de Jesús. Cuando la gente la tenga, va a ser mucho más fácil. Y entonces vas a poder conquistar. Dile que tienes a tu lado, vamos a conquistar lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. ¿Cómo se llamó la primera esposa de Jacob? ¿Cómo se llamó la primera esposa de Jacob? Lea. De Lea, la gente la ha pintado a Lea como maluca, como fea. Y a mí me da pena, pero Lea no era fea, no era maluca. Lea era viscorocha. Lea tenía la vista al revés, es decir, miraba de un lado para otro. Ella tenía la mirada con sentido contrario. Pero Lea no era maluca. Ahora, aún vemos presentadoras de televisión que son viscas y muy bonitas que son. Hay una presentadora que se llama, la española, que es Eva Rey, es visquita, es ciega de un ojo o de los dos. Sí. Bueno, fíjate tú, y no lo sabía, yo creía que era visquita. Sin embargo, escúcheme, sin embargo, tú la ves muy posuda a ella dando las noticias. Hay otra presentadora que no recuerdo en qué canal que la vimos, que también es visquita. Muy bonita. Ahora, si hubiera casado un hombre con una mujer visca en nuestra sociedad, y en nuestra sociedad barranquillera, peor, te casaste con mira, la visca esa, has fregado, un tronco de bollo que tenías de novia y ahora te vas a casar con la visca esta. Pero escúchame, Jacob se casó con quien necesitaba, no con quien quería. Porque la que le dio hijos fue Lea. Porque la que le gustaba era estéril. ¿Cómo se llamaba la que le gustaba? ¿Cómo se llamaba? Raquel. Seguro. No era Roquelina. Raquel era lo que él quería. Lea era lo que él no quería. Yo no comparto la predicación cuando dice que es que el tío de Jacob lo engañó. No la comparto. Yo creo que Jacob, cuando hizo el pacto con Dios, aquella madrugada, Jacob empezó a caminar bajo la voluntad de Dios. Y estaba dentro del plan de Dios que primero fuera Lea antes que Raquel. Porque si él se hubiera casado con Raquel antes que Lea, antes que con Lea, ¿sabe qué hubiera ocurrido? Se hubiera sentido decepcionado, frustrado, fracasado. Porque en aquella época y según esa cultura, eso era algo frustrante. Sin embargo, el amor de Jacob por Raquel creció. Porque llegó el punto en que no le interesaba si daba o no daba hijos, simplemente la amaba. Punto. Como ocurrió con Ana y Elcana.
Así, exactamente. Sin embargo, después vinieron los hijos, porque de la que amaba salieron los dos hijos más importantes para Jacob, José y Benjamín. ¿O no? Diga conmigo, la obediencia marcará el destino para bendición. Segunda característica, un hombre conforme al corazón de Dios adora. Diga conmigo, adora. Mira lo que dice primer libro de Samuel 16, 23. ¿Qué es eso? Una hojita o plástico. Ah, es Samuel. Ya, que no panda el cúnico, que no panda el cúnico. Dice, y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Cuando un adorador empieza a adorar, la atmósfera espiritual tiene que ser transformada. Para los que nos están escuchando y viendo, lo que pasa es que hace un rato se nos fue la luz, por eso la transmisión se cortó. Porque es tan importante lo que estamos recibiendo de parte de Dios que el diablo se quiere oponer. Pero diga conmigo, vamos a adorar y estamos adorando. Ahora escúchame, dice que cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba. Entonces, ¿dónde fue entrenado David? Cuando cuidaba las ovejas. ¿De dónde fue sacado David? Diga conmigo, de cuidar las ovejas, de obedecer a su padre. Mientras los niños bonitos de sus hermanos estaban en casa, David estaba trabajando. Estaba siendo entrenado por Dios. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile, hay cosas que tú no entiendes que hoy estás viviendo, pero hace parte del entrenamiento de Dios para tu vida. Por eso es que cada cosa que en mi vida ocurre, yo la disfruto, porque no sé cuándo Dios la va a usar para que su nombre sea glorificado y para que mi vida sea beneficiada. Y de paso se ha dicho, lo iba a decir más adelante, pero lo quiero decir ahora. Si hubo alguien descarado y desagradecido, ese fue Saúl. No solamente con Dios, no solamente con el pueblo que Dios le dio a gobernar, sino con David. Porque, mire, esto ocurre mucho antes de que David se enfrente al gigante. Y cuando ya había sido ungido rey, Samuel. Pero hasta ahí David no había aparecido. David aparece en la vida de Saúl cuando el espíritu inmundo lo atormentaba y la gente había escuchado que había un muchacho de la casa de Isaí que adoraba y lo mandaron a traer a donde Saúl que adorara. Pero luego cuando David va a la batalla y gana, el bendecido de Saúl le pregunta a su gente, oye, ven acá, ¿y quién es este muchacho? Yo nunca lo había visto en mi vida. ¿De dónde salió? Y era el que Dios usaba para que le quitara el tormento. Aló. Por eso cuando tú estés en momentos de dificultad, cuando tú estés en momentos de dolor, cuando tú estés en momentos en los que aparentemente no hay una salida visible,
empieza a adorar a Dios. Y en medio de la adoración, la opresión tendrá que huir, pero no solamente huirá, sino que también vendrá la respuesta al problema o a la situación difícil por la que estás atravesando. David tenía ovejas como las que yo tengo. Algunas tercas, otras más ciegas que otras, otras más sordas que otras. Porque las características de las ovejas son esas. La oveja no, creo que no mira, no tiene su rango de visión, creo que es máximo 2 o 3 metros. No mira como nosotros que miramos todo un panorama completo, sino que ella mira hacia un solo punto. Es medio las ovejas son medio cegatonas, medio sordas. No, pero a pesar de tener un buen oído, a veces no quieren oír la voz del pastor, escuchar la voz del pastor. Y David tenía ese tipo de ovejas. Entonces, ¿qué hacía? Él empezaba a cantar. Pero él no le empezaba a cantar a la oveja. Dile que tienes a tu lado. No le empezaba a cantar a la oveja. Él empezaba a cantarle al creador de las ovejas. Por eso es que los adoradores verdaderos no le cantan a las ovejas, no le cantan a los sentimientos de las personas. No deberían cantarle a lo que las personas quieren, sino a lo que el Señor quiere. Por eso y valga la cuña, las adoraciones viejas, no puedo tampoco meter en la bolsa a todas las adoraciones contemporáneas, pero la gran mayoría de las canciones contemporáneas de adoración le cantan al hombre y no le cantan a Dios. Las canciones viejas, las antiguitas, le cantan a Dios y no al hombre. Solamente con oír, Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil. Tú escuchas eso y la atmósfera espiritual empieza a ser transformada. Pero hoy lo que cantan es, el que no brinca no va para el cielo, el que no brinca no va para el cielo. Lo he escuchado. No es mentira. Hace unos días veníamos escuchando una canción que no... Y entre más movimiento, y entonces ahora ya no hay santidad en los movimientos tampoco de la música cristiana, sino que ahora entre más mueva la cadera, entonces más espectacularidad hay. Hay una canción con la que yo le digo a los pelados, mire esa unción, nada de unción tiene, no tiene una palabra revelatoria, no está sustentada bíblicamente con nada. Cierra por un momento tus ojos. Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Cuando Valentina, Santiago e Isaac estaban chiquitos, llegaba una hora en la tarde en que el calor era tan intenso que yo me iba para la puerta del apartamento y los mecía. Valentina y Santiago se llevan años 5 meses. Y recuerdo que muchas veces en la tarde los tomaba los dos, a uno con el brazo derecho, el otro con el brazo izquierdo, y yo me iba para la puerta del apartamento a mecerme en la mecedora y a cantarle esa canción. Los dos estaban pesados e inmediatamente empezaba a cantar. Hasta la viejita Yolanda se venía
la vecina de enfrente se venía, se sentaba en su mecedora y entonces no dormía a 2, sino a 3 bebés. Delante de los ojos de Dios le digo, no es mentira. Y entonces empezaba con esa canción que acabo de cantar y después cantaba: delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y majestad y decirte te amo y decirte te adoro. Y después terminaba: Señor, yo quiero construir una habitación. Escúcheme, haga la comparación de las canciones viejas y las canciones de ahora. La atmósfera espiritual empieza a ser transformada inmediatamente. Un adorador es un transformador de atmósferas espirituales. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios, van 2 cosas, 2 características: obediente. Hoy me voy a tomar mi tiempo para enseñar, qué pena, porque la última vez me hicieron así y yo corrí. Escúcheme. Número 3, honra a las autoridades, en especial a las espirituales. Un hombre conforme al corazón de Dios va a honrar a sus autoridades espirituales. No importando, mira, aunque la autoridad espiritual se equivoque, necesitamos honrar al hombre de Dios. Necesitamos honrar a la mujer de Dios. Porque aunque la autoridad espiritual se equivoque, tú, si eres sabio, al honrarlo, estás dándole una bofetada de amor. Número 1. Número 2, vas a ser el beneficiario de honrarle. Y número 3, en el momento justo podrás hablarle a esa autoridad espiritual y decirle, y me incluyo porque muchos de ustedes, cuando de pronto he actuado de una manera que no es la correcta, que lo he hecho, porque no soy santo, algunos de ustedes se han acercado donde mí y me han dicho: pastor, usted hizo esto o dijo esto, y a mí me pareció de esta manera. Y hemos entablado una conversación donde hemos llegado a una respuesta y donde hemos llegado a un perdón y a una restauración. ¿Aló? Y David lo hacía. Primer libro de Samuel 24 del 2 al 7 dice: entonces tomó a 3,000 de sus mejores soldados y se fue tras David y sus hombres. Subió por los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó al redil de ovejas, donde había una cueva, se metió allí para cubrirse los pies, es decir, para hacer popó. ¿Por qué? Porque ellos andaban con túnicas, con faldas. Y cuando se agachaban, obviamente se cubrían los pies. En aquel momento, cuando la gente tenía ganas de hacer la número 2, le decía a la gente: voy a cubrirme los pies, ya vengo. Entonces, el hombre se metió a hacer popó y David y sus hombres estaban escondidos en un rincón. Entonces le dijeron a David, este día el Señor cumple su promesa cuando te dijo: tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor. Enseguida David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal. ¿Cómo se sintió? No solamente por el olor. Y se sintió muy mal y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor. No puedo extender mi mano contra él. Con esto David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Y cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino. Escúcheme y míreme. David tuvo la oportunidad de hacerle daño al pastor. ¿Sabe qué es lo primero que la gente hace cuando se va de la iglesia? Hablar mal de mí.
¿Sabe qué es lo peor? Que muchos de ustedes han creído. Sin ni siquiera tomarse la molestia de venir y preguntarme. Recuerdo que en la primera cochada que se fue, Diosa estaba desesperada porque la llamaron a bombardearla. Y recuerdo esa tarde como si fuera ayer. Y llama, creo que te llamó a ti, ¿verdad? No, llamó a Alexandra. Y Alexandra le dice, pero aquí están, ven y habla con ellos, no hay problema. Y de las cosas que yo le dije fue, o que le dijimos fue, sopesa el fruto y mira el testimonio de cada uno de nosotros. De eso han pasado 13 años. No, sí, 9 años. Bueno, ha pasado como 10 años. Y todavía Dios está aquí. Por algo será, ¿verdad? Porque ella le decía, es que de los que me están hablando no son los mismos que yo conozco. Y de ahí se parte. De ahí es de donde tú tienes que partir. ¿Qué es lo que tú conoces? ¿Y qué es lo que te están hablando? Porque ninguno de los que se va, ninguno de los que va en contra de la autoridad espiritual, ninguno va a hablar bien. Todos van a hablar mal. Y esto no solamente lo quiero hablar en medio de la autoridad espiritual, en tu autoridad laboral, en tu autoridad en la casa. Ningún hijo que se sienta golpeado por su padre va a hablar bien de su papá. Así de sencillo. Porque el hijo que se siente golpeado, el hijo que se siente corregido por su papá, lo primero que va a decir es: mi papá es injusto, ama más a fulano, el consentido de mi papá es fulano, pero yo no. Aló. Cuando eso es mentira. Personalmente aprendí que aunque mi papá al que más clavo le daba, al que más palo le daba, no en sentido literal, porque mi papá solamente me pegó a mí 2 veces, pero al que más regañaba, al que más corregía era a mí. Y vine a entender tiempo después que si lo hacía es porque yo era el pechichón y no era como yo creía. Yo creía que mi papá pechichaba más a Darly y mi mamá pechichaba más a Fuad. Pero yo entendí que no era así. Yo entendí que a mí me pechichaban más, porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama, a ese corrige y disciplina. Entonces no hables mal ni de tus autoridades espirituales, no hables mal de tus autoridades laborales, no hables mal de tus autoridades familiares. Ahora, tú te puedes desahogar, obviamente, hey, pastor, me está pasando esto con mi papá, me está pasando esto con mi mamá. Obviamente sí. Tú puedes hacerlo, pero también tienes que saber con quién vas a hablar lo que tú crees que está siendo injusto para ti. Porque a veces lo que nosotros creemos como injusto no es tan injusto si vemos el plano completo. Aló. Número 4. No me puedo demorar porque ya me hicieron seña que la luz, hay algo con la luz. Vive en la verdad de su identidad. Vive en la verdad de su identidad. Un hombre conforme al corazón de Dios sabe quién es en Cristo Jesús. Mire lo que dice 2 de Samuel 6, del 20 al 22. David se dirigió entonces a su casa para bendecirla. Pero Mical salió a recibirlo y le dijo: qué bien ha quedado el rey de Israel al dejar descubiertos sus intimidades frente a las criadas de sus sirvientes. Tal desfachatez solo es propia de un hombre cualquiera. Pero David le respondió:
Sí, dancé, pero lo hice delante del Señor, porque Él me eligió para reinar sobre su pueblo Israel. El Señor me ha preferido a mí en lugar de tu padre y de tu familia, y aún podría rebajarme más, hacerme más vil, dice la reina Valera. Según tu opinión, pero a los ojos de las criadas que tú mencionas, seré objeto de honra. David venía danzando con el arca del pacto. Había salido de la casa de Obed-Edom, que había estado 3 meses y había procurado la transformación. Y esto se lo digo a todo aquel que no ha abierto todavía su casa para su gloria en mi casa. Abra su casa para que vaya el arca de Dios, figurativamente hablando, y la gloria de Dios en 3 meses. Hemos visto cómo familias han empezado a ser transformadas espiritual, física y económicamente por haber abierto sus puertas a la presencia de Dios. Porque una cosa es que vengas a la iglesia y otra cosa es que permanentemente algo ocurra. Ahora, sigo. Venía danzando David y llegó un momento en que tenía calor, y como tenía calor se encueró. Vamos a hablarlo así. Y se quedó en interior, se quedó en boxer. Y pueblo de Israel, eso ya era desnudez. Sin embargo, a él no le interesó porque él estaba agradando a Dios. Ahora escúcheme, usted sabe que la ropa que usted y yo tenemos, y no me vaya a malinterpretar, pero la ropa que usted y yo tenemos es consecuencia del pecado. Porque el Señor a nosotros no nos creó con ropa. El Señor a nosotros nos creó en cueros, desnudos. Esto es consecuencia del pecado. Entonces yo no entiendo a esas doctrinas que aún para bañarse tienen que bañarse algunas mujeres en short, para bañarse en el baño. Porque si Cristo viene, se quedan. Para tener relaciones sexuales con su esposo, con sus esposos, se ponen una manta o una bata de aquí para abajo y dejan solamente un huequito en la parte íntima. Porque es pecado. No sé dónde sacan tanta locura. Porque si fuera pecado, Dios nos hubiera creado a nosotros con ropa. Aló. ¿Y qué decir del profeta Isaías, que profetizó 3 años con las nalgas al aire? Vaya a la escritura, usted lo va a encontrar. Es que cuando tengo identidad en Cristo, a mí no me interesa lo que la gente va a pensar de mí. A mí me interesa lo que Dios piense de mí. Y voy a hacer lo que Dios quiere porque tengo el corazón conforme al corazón de Dios. De hecho, esta predicación la predico con tal anhelo, con tal deseo, y delante de Dios lo digo, y modestia aparte, y la gloria es para el Señor. Pero recuerdo que cuando el Señor hizo el llamado público a través del profeta Steven Switcher, lo primero que el Señor dijo fue: tú tienes un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso entiendo la vida de David, por eso me identifiqué desde el mismo instante en que estudié la vida de David con David. Porque no fui yo quien dijo que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, sino él mismo me lo dijo en público, delante de mis autoridades espirituales y delante de la congregación donde me congregaba. Y así he venido caminando hasta el día de hoy. Conozco mi identidad, y como conozco mi identidad, a mí no me interesa lo que tú pienses de mí. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera, aunque sea impopular para ti. Quinta característica es oferente. Primer libro de Crónicas 29 dice: con todas mis fuerzas he preparado todo para la casa de Dios: oro para los objetos de oro, plata para los objetos de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro y madera para los de madera. Además, piedras de onís, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores,
toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Versículo 3 dice, además de esto, lo que he preparado para la casa del santuario es tan grande para la casa de mi Dios, que en mi tesoro particular, diga conmigo, ahorros, tengo guardado oro y plata y lo voy a dar para la casa de mi Dios. Y usted puede, es más, lo invito a que se lea todo el versículo, todo el capítulo 29 de Crónicas, del primer libro de Crónicas. Léalo. Y va a ver la identidad clara que tenía David y cómo él se daba para el Señor. Pero hoy te piden 100 pesos y nunca tienes. Para Dios nunca tienes. Pero viste unos zapatos de 50,000, de 100,000. O sea, estoy hablando dentro del rango que puedes accesar y siempre tienes para ti, pero para la casa de Dios no tienes. Aló. Por cierto, meto la cuña porque me dijeron que lo recordara. Hay gente que todavía está debiendo el dinero de SAP del año pasado. Por favor, páguelo. Necesitamos cubrir eso por completo. Sigamos para adelante. Por cuanto tengo mi afecto, mi amor en la casa de Dios. A veces se venden almuerzos allí. A 12,000 pesos es el más caro que hemos vendido. Oye, esto tan poquito y tan caro. Pero vas y te sientas y te vas para algún restaurante que tenga la palabra gourmet. Te vas para el Corral Gourmet, pagas, por ejemplo, por una hamburguesa pagas 40,000, 50,000 pesos por una cosita de nada y estás feliz. Se lo estás dando al diablo, no se lo estás dando a Dios. Y aquí, por 12,000 pesos, estás hablando. ¡Aló! Y el otro domingo hay almuerzos, dice la pastora. Y el otro domingo tenemos un invitado, el pastor Javier Salazar, de la ciudad, un hombre de Dios, una palabra preciosa. Escúcheme. Entonces, pagamos y gastamos en las cosas del mundo, pero cuando la iglesia necesita, para la iglesia no hay. ¿Aló? Y no, con esto no quiero que me malinterpreten, por favor. Mire que lo estoy dando por anticipado, lo estoy diciendo con antelación. Es más, voy a poner mi propio ejemplo. El año pasado, cuando Valentina cumplió sus 15 años, una de las cosas que a mí me preocupaban, mi esposa es testigo y la misma Valentina lo es, aún mi mamá y gente muy cercana a nosotros puede testificar que de las cosas que a mí me preocupaban de celebrarle el 15 años a Valentina, fue que la gente fuera a pensar que el dinero del cumpleaños de Valentina salía de lo que entraba a la iglesia. Pero lo que algunos de ustedes no saben, y muchos no saben, y muchos hablaron, porque sé que hablaron, y dijeron que el dinero lo habíamos sacado de aquí de las ofrendas y de los diezmos. Y si así fuera, bíblicamente las ofrendas y los diezmos son míos, pero no lo hacemos. Durante 2 años estuvimos llenando de 3 a 4 alcancías con monedas de 500 y de 1,000. Aparte, una tía de Vale le regaló un dinero en efectivo, con lo cual abrimos una cuenta en la vivienda. Luego una hermana en la fe, que no se congrega con nosotros, llegó y le dijo a la pastora, pastora, lo que necesite Vale. Ella dijo, no, lo que tú quieras. ¿Cuánto le dio? 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos para la cuenta. Luego, una de las diseñadoras más famosas de aquí de Colombia llegó y dijo, nosotros vamos con tanto para el vestido y lo hicieron. Y así fue saliendo cada cosa. Gente muy allegada a nosotros fue entregando cositas. ¿Qué más iba a decir tú? Ok, el viaje a Chile fue un regalo de 15 años de sus tíos. Todo esto, pero, o sea, yo quiero hacer este preámbulo para que usted entienda lo que le voy a decir. Yo no gasto un peso
no lo gasto. Yo invierto para el reino. Mis finanzas las invierto en el reino de los cielos. Yo no los gasto. Y voy al punto y que nadie se ofenda. Yo no estoy de acuerdo con que, por ejemplo, Efraín cuando cumple el año o los 2 años se gaste un montón de plata en el cumpleaños de Efraín. No estoy de acuerdo. Porque eso es plata gastada. ¿Sabe cuándo Efraín? ¿Cuándo Samuel? ¿Cuándo Josué? ¿Cuándo Said y Shaddai y estos niños que están creciendo? ¿Sabe cuándo Génesis? ¿Sabe cuándo va a disfrutar eso? A partir de los 5 años. Ahí a los 5 años va a ser una inversión. El resto va a ser un gasto. Sin embargo, gastamos en una fiesta de cumpleaños donde lo que vas es a llenarle el buche a un montón de gente, como un día dijeron de mí, va a llenarle el buche a un montón de gente que el niño no va a disfrutar o que la niña no va a disfrutar. Sea inteligente. Pero pedimos una ofrenda para el reino, no hay. Pero para gastar, sí hay. Piénsalo. Porque entonces no tienes un corazón conforme al corazón de Dios. Aló. Número 5. 6, no, quería saber si están en la jugada. Característica número 6, es paciente. Son pacientes. Las personas que tienen el corazón conforme al corazón de Dios son pacientes. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo del 5 al 6 y del 8 al 9 dice lo siguiente: tú bien sabes lo que me hizo Joab, hijo de Zeruya, hablando de David con Salomón. Lo que hizo con Abner, hijo de Ner, y con Amasa, hijo de Jeter. Los mató y con ellos desató una guerra sangrienta en tiempos de paz, con lo que se manchó de sangre de la cabeza a los pies. Toma en cuenta y haz lo que creas conveniente, pero no le permitas llegar a viejo y morir en paz. En cuanto a Simei, hijo de Gera, el benjaminita de Bahurín, aunque me lanzó una terrible maldición cuando yo iba rumbo a Manahayín, también fue al Jordán a recibirme. Ahí le prometí delante del Señor. Este tipo es de los que escupe para arriba. Porque cuando se iba, lo maldijo. Y ahora que llegó, ¡ay!, lo recibió. Es un buñuelo. Usted sabe cuál es la característica del buñuelo. Usted lo amasa, lo tira al aceite caliente y usted el buñuelo no tiene que estarle dando vuelta. Él mismo se va dando vuelta en la medida que más le conviene. Así era este personaje, Simei. Y allí le prometí delante del Señor que mi espada no lo mataría, pero ahora Él está en tus manos y tú sabrás lo que debes hacer. Aunque ya está viejo, haz que baje al sepulcro bañado en su propia sangre. Un hombre conforme al corazón de Dios es paciente. Sabe que llega un tiempo en que Dios lo vengará, en que no tiene que moverse y que va a cumplir su palabra. Ojo, va a cumplir su palabra. Porque Él dice, hey, ya me voy a morir, ya me estoy muriendo. Ahora, ya yo quedo libre de la promesa y te dejo libre a ti, porque después van a decir, es que tu papá me prometió que ni él ni ninguno de su descendencia actuaría en contra mía ni en contra de mi familia. David supo esperar. Y aquí está. Cuando tú sabes esperar, se hará visible y podrás disfrutar de lo que dice la Escritura. La venganza es mía, dice el Señor. No te vengues. No actúes en contra de tus enemigos. Dios mismo actuará en el tiempo correcto. Y otra cosa que no está escrito aquí, ¿de quién crees que salió el texto, el salmo que dice, pacientemente esperé en Jehová y Él concedió las peticiones de mi corazón? ¿De quién crees? David.
Tú sabes qué es saber que eres rey, que fuiste ungido rey y que bajo la autoridad espiritual, bajo la unción legal de decirle a Saúl, sal de tu trono, que esa silla es mía. Y no hacerlo. Pero hoy vienen y viene un profeta, impone la mano sobre alguno. Voy a ponerla sobre la mano del pastor Jace porque sé que no se va a quejar ni después va a estar llorando. Y dice el profeta, rica, rica la calabacita rica. Miércoles, ¿verdad? Rica, eso es para sanidad. Rica, rica la calabacita rica. Te unjo ahora como pastor. Y el próximo domingo ya el pastor Jace no es pastor, es un miembro más de la iglesia. Ay, hermano Jace, no, qué pena. A partir de hoy, pastor Jace. O no recuerdas lo que el Señor me dijo. Aló. Y entonces se pone con papel y lápiz y empieza a ver toda la palabra que se predica. Y apenas se acaba el culto se va. Mira, el pastor se equivocó con esto. Nada que ver. Yo soy estudiado. Yo sé más que el pastor. David no lo hizo. Y así hay muchos que se adelantan a los tiempos y a los procesos divinos. Aprendí algo desde muy joven. Cuando soy enviado y no me autoenvío, voy a vivir en bendición. Cuando nosotros arrancamos con Tierra Fértil, cuando arrancamos con este ministerio, yo mismo no me autoenvié. Después de largas luchas espirituales y de haber sido convencido por el Espíritu Santo, cuando salí de Centro Bíblico Internacional, salí bajo la cobertura y bajo la bendición, bajo la cobertura de la bendición del sacerdote de la casa de donde yo salía. Y hasta el día de hoy, yo camino bajo esa bendición. Porque meses después, o año y medio después, en medio de una predicación a todo su liderazgo, recuerdo que él dijo, solamente 2 ministros de todos estos tiempos han salido bajo bendición nuestra. Y mencionó a John Mejía Bencardino y mencionó a Said Bechara, los 2 únicos que habían salido del centro bíblico bajo bendición. Y eso es bueno. Hay gente que se va y se va sin la bendición por impaciente, creyendo que a su manera se hacen las cosas y no es así. Las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. Y número 7. La 7ª característica, perdonador. Dice la Escritura. Y menciono ahora otra vez el primer libro de Samuel 24. ¿Se acuerdan que él había estado haciendo popó? Y le había cortado el manto. Dice, pero David salió detrás del rey. ¿Dónde está? Dice. ¿Ah? No. Es el primer libro de Samuel 24. Ese es el último, perdonador. ¿No lo tiene? Qué lindo. 24 del 6, primer libro de Samuel 24 del 8 al 13. Dice, pero David salió detrás del rey y una vez afuera gritó de manera que Saúl lo oyera. Mi señor y rey. Y Saúl volvió la mirada y vio que David de rodillas y con el rostro inclinado en actitud de reverencia. Ojo, mira la actitud de David. Le decía, ¿por qué te dejas guiar por quienes te dicen que yo te busco para hacerte daño? Comprueba por ti mismo que el Señor te puso hoy en mis manos, allí dentro de la cueva. Mis hombres me insistían que te matara, pero yo te perdoné, pues me dije, no puedo hacerle ningún mal a mi Señor, porque Dios lo consagró como rey. Siendo el rey,
Mira, Padre mío, aquí en mi mano tengo el borde de tu manto. Yo lo corté y no te maté. Date cuenta de que nunca te he traicionado y tampoco te he hecho ningún mal. Sin embargo, tú me andas persiguiendo con la intención de matarme. Que el Señor nos juzgue a los dos y que Él me vengue de ti, pero yo nunca levantaré mis manos contra ti. Recuerda, el antiguo proverbio de los malvados proviene la maldad, así que yo nunca levantaré mi mano contra ti. ¿A quién anda persiguiendo el rey de Israel? ¿A quién busca? ¿A un perro muerto o a una pulga? Mira cómo él mismo se autodice: yo soy un perro muerto delante de ti, yo soy una pulga delante de ti. ¿Por qué me persigues? Yo no quiero hacerte daño. Al contrario, David siempre le sirvió a Saúl y le sirvió con amor, le sirvió con pasión, porque él tenía la revelación clara de, número uno, de quién era él como hijo. Número dos, él sabía que debía honrar la autoridad delegada por Dios. Y número tres, él sabía que llegaría el momento justo cuando él subiría al altar, al trono. Ahora, esta misma escena parecida, o la escena del perdón, la vemos luego en el primer libro de Samuel 26. Léalo, que no leen Biblia. Y ahí, una vez más, David le perdona la vida a Saúl. Es perdonador. ¿Por qué perdono a todo el que me hace daño? Porque si yo no perdonara al que me hace daño, yo no pudiera llegar delante del Señor a pedirle perdón. Porque el Padre nuestro dice: Padre, perdónalo, perdóname así como también tú, ¿qué? Si Dios los perdona, ¿por qué no lo va a perdonar? Y si Dios me perdona, ¿con qué derecho yo no voy a perdonar? Mira, Jesús en la cruz pudo haber dicho: Señor, raya a esta generación maldita. Jesús dijo Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El mismo Esteban, siendo apedreado, no los maldijo. Pero ¿qué es lo primero que nosotros hacemos cuando alguien nos hace daño? Los maldecimos, hablamos mal de él. ¡Aló! A veces se le prende la licuadora a algunas mujeres y a algunos hombres también. Perdona, porque si tú no perdonas, no podrás avanzar. El problema no va a ser tuyo. O sea, por ejemplo, si a mí Margarita me hace daño, yo voy a perdonar a Margarita. Problema de Margarita si no me perdona a mí, pero yo estoy cortando toda maldición y toda atadura en mi vida. Eso es problema de Margarita si se quiere vivir amargada y si quiere vivir atada. Porque cada vez que le mencionen el nombre de Said, se le va a mover la licuadora, se le va a venir la amargura, en fin, es el problema de ella, no es problema mío. Yo decidí perdonar a Margarita. Poniendo un ejemplo, Pensemos. Aquí están las 7 características y hay muchas más. Solamente quise mencionar 7 características del corazón conforme al corazón de Dios para tener la unción para la conquista. Porque al tener esta unción para conquista, al tener el corazón conforme al corazón de Dios, cuando cubrimos por lo menos estos aspectos, vamos a saber que estamos ligados fuertemente a la presencia y al trono de la gracia. No des más excusas para perdonar o para bendecir a otros. Simplemente camina conforme al corazón de Dios. Ponte en pie, por favor.